No puedes elegir algo que no sabes que existe y no puedes construir algo para lo que no tienes mapa. La libertad que nos enseña no desaparece, solo se vuelve una promesa que siempre está en el futuro. Bienvenidos, bienvenidas a todas al episodio número 5, me parece, de Arquitectura Interna. Mi nombre es Francisco Javier, @Gismake33. Soy psicoterapeuta y me dedico a expandir justamente temas de conciencia y hablar de estos temitas que día a día aparecen en mi realidad. Y el día de hoy el tema de la libertad. ¿Te has preguntado para ti qué es la libertad? Porque yo estaba justamente analizando este tema de la libertad y yo dije, yo que he tenido un desarrollo de conciencia, realmente muy pocas personas, bueno, hoy en día cada día más, pero aún siguen siendo pocas, habitan esa libertad. Y yo me preguntaba, bueno, para mí, desde mi punto de vista, la libertad era justamente el ser capaz de vivir mi propia vida y no la vida de mis ancestros, no la vida de mamá, de papá, de lo que me heredaron como una creencia a lo mejor eh, un tanto limitante. Y yo me preguntaba, bueno, me gustaría llegar a esa parte desde hace un tiempo y mi sanación ha ido enfocada a eso. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta en sesión que muchas personas dicen que son libres, que son libres porque tienen tiempo, porque pudieron elegir algo. Y a lo mejor muchas veces ese no es el tema de la sesión. Me doy cuenta que no es así, que no son realmente libres, que no eligieron por ellas o por ellos mismos, porque su decisión ya venía comprometida desde antes de decidir, desde antes de elegir. Y por eso te traigo este tema de la libertad. Te iré poniendo algunos ejemplos. Y para empezar, quiero decirte que la libertad tiene 4 dimensiones. Confundirlas produce una cantidad enorme de sufrimiento que muchas veces es innecesario. Alguien puede tener posiblemente una, dos y carecer de otras áreas. ¿Cuál es la primera dimensión? La más conocida. Libertad de salir de lo que te limita. O sea, libertad de la deuda, del trabajo que odias, de la relación que te aplasta, de tu rutina. ¿Es real? Sí. ¿Necesaria? Salir de ahí también. Pero cuando es la única que se busca, vamos a llamarlo así, hay un problema. Porque puedes salir de esas cadenas y encontrarte completamente perdido o perdida. Porque la ausencia de lo que te limitaba no te dice qué hacer con el espacio que queda. Y eso aterra bastante, porque yo en el pasado, después de trabajar mucho la parte mental, emocional, espiritual, te vas quitando capitas, identidades, creencias. Pero todo eso venía por todo lo que heredaste. Pero ¿qué pasa cuando te quitas eso? Ya no hay nadie que culpar. La ausencia de lo que te limitaba ahora no te dice qué hacer con el espacio que queda. Y eso llámese en tiempo, con personas, en vínculos, en tu agenda, en tus actividades, en muchas cosas. Entonces, esa es la dimensión número 1. ¿Cuál vendría siendo la 2? La más profunda y la más ignorada. Libertad para elegir desde adentro. Y aquí entran muchas personas que son dependientes. Todas aquellas personas que son dependientes, que dependen de una persona, que dependen de algún otro u otra. Y lo veo bastante en sesión. ¿Qué es esa capacidad de elegir desde adentro? Es la capacidad de saber qué quieres, de elegir lo que quieras de forma consciente, de actuar desde ese querer
sin que el miedo, la culpa o aquella situación automática tomen la decisión antes de que tú la tomes. De hecho, esta es la única que no te puede quitar ninguna circunstancia externa porque vive adentro. Y de hecho yo diría que la libertad primero empieza adentro antes que fuera. Porque pues justamente no hablamos de energías, creencias y todo eso, pero todo eso habita acá adentro. Entonces cuando no has trabajado esa parte, estás condicionado a elegir ciertas cosas, ciertos hábitos. Por ahí lo decía en otro episodio. Quizá tú no sabes si la vida que elegiste no es tu vida. Ha sido la vida de tus ancestros. Por eso, de hecho, incluso por ahí lo menciono en otro episodio. Que el nombre que tú tienes, tú no lo eliges. Ni siquiera tus papás lo eligieron. Lo eligieron tus ancestros. Y está bien fuerte darse cuenta porque implica darse cuenta de qué tanto de tu vida ha sido tuya, pero realmente tuya, porque tú puedes decir, es que yo elegí tal situación, pero cuando analizas te vas dando cuenta que no, que solamente fue la composición de varias situaciones que te llevaron a elegir eso. Llámese creencias de mamá, de papá, de la abuela, de personas que ni conociste, y elegiste eso. Y cuando te vas dando cuenta, muy poco de lo que vives ha sido de ti, por ti y para ti. Ha venido de ti. Por eso digo, es la única que no te puede quitar ninguna circunstancia externa porque es desde adentro. Y de hecho yo digo que empieza desde adentro. Y la tercera, libertad como autonomía. Hacer lo que uno quiere. Y aquí hay una trampa. Si lo que uno quiere está organizado por miedos, por creencias, por temas no revisados o mandatos familiares, entonces lo que uno quiere no necesariamente es ser libre. ¿Te vas dando cuenta cómo las tres que he dicho van de la mano? Porque puede ser simplemente obedecer a otro sistema de control, por ejemplo, pero en el fondo es lo mismo. Y tú le puedes llamar eso, pues es que esto es yo lo que quiero, esto es mi deseo. Y la verdad es que no. Dimensión número 4. Libertad como responsabilidad. El peso real de elegir. ¿Qué implica ser libre? Pues justamente eso. Hacerse cargo de las propias elecciones. No poder responsabilizar al sistema. Incluso cuando estás en esta parte de la sanación, yo me he dado cuenta, bueno, al menos en mi caso, personalmente y en otras personas que han evolucionado bastante, de repente se te van acabando los pretextos. Porque ya no hay nadie que culpar, ya sanaste con ese ancestro, con esa ancestra, incluso con tu yo de otra dimensión. Implica hacerse cargo de las propias elecciones. O sea, no responsabilizar al sistema, a mamá, a papá, al gobierno, a la vecina, al vecino, al padre, al jefe, al tío, a la abuela, ¿no? Llega un punto en el que ya no hay a quien culpar. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que ahí surge otra situación. El miedo a la responsabilidad. Porque todo el tiempo te la pasaste culpando, juzgando y criticando, diciendo, es que esto es por mi ancestro, es que esto es por mamá, es que esto es por papá. Pero ¿y si se te acaba el pretexto? A lo mejor no contabas con que se te iba a acabar ese pretexto. Entonces, ser libre implica hacerse cargo de las propias elecciones. O sea, no responsabilizar al sistema o a ese otro. Porque la libertad real incluye esa responsabilidad. Y eso pesa enormemente. Porque parte del miedo a la libertad es exactamente ese. Si soy libre, también soy el autor de mi vida. ¿Y qué crees?
que muchas personas no quieren ser las autoras o autores de su vida. Porque es más fácil, pues le pregunto a mi mamá y mi papá que me digan qué hacer, qué ropa ponerme, qué trabajo elegir. Le pregunto todo. Y a veces ya no es mamá o papá, a veces es la pareja. Pues le pregunto a mi pareja si puedo salir, si me da permiso ponerme esta prenda, si me da permiso, si podemos hacer esto juntos, que hay que comer y demás. ¿Y sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que tanto en hombres como en mujeres la libertad asusta. Porque tú puedes ver a una persona que no pide permiso. De hecho, esto va relacionado con el tema de pedir permiso para existir, que por ahí mencionaba en redes sociales. Tú puedes ver a una persona que no pide permiso, que no se disculpa por existir. Es decir, y que dice esa persona, pues sabes que hoy voy a hacer eso. Y no necesariamente eso implica tomar la opinión del otro a veces. Y eso está mal visto, ¿sabes? Porque ahorita vamos a ir viendo los ejemplos. Porque a veces la libertad se quedó asociada a que el otro te dijera qué hacer. Y te acostumbraste. Entonces, cuando tú ves a una persona que se va de viaje, que disfruta la vida, que no pide permiso, que no le pregunta a su mamá, a su papá, a su pareja, si le da chance de salir, si le da chance de ponerse tal ropa, si le da chance de comer esto, si le da chance de hacer esto, si le da chance de emprender, no pide permiso. Libre. ¿Sabes qué pasa con ese tipo de personas? Que son muy, pero muy criticadas. Porque no estamos acostumbrados a ver eso. Y por un lado decimos, queremos la libertad, pero por otro lado, no la queremos. Porque es más fácil que el otro nos diga qué hacer. Ahí cedemos nuestro poder, cedemos nuestro destino. Y ahí dejamos de vivir nuestra vida. De hecho, bueno, yo que llevo ya tiempo en esto de terapia, sanando a otras personas y demás, te sé decir con ciencia cierta que muy pocas personas, pero muy pocas, en primer lugar, son felices, se aman, o la mayor parte de lo que se puede decir amar, o sea, amarse a sí mismas, que vibran en amor propio, muy pocas personas. Y la más difícil, muy pocas personas son libres, porque ser libre implica no solamente trabajar tu parte mental, emocional y espiritual, también tu parte física, porque pudiste haber trabajado la parte emocional con tus emociones que te impedían ver mejor, tomar las mejores decisiones y demás, y tu parte mental de lo que percibías y demás, y tu parte de creencias también. Pudiste haber hecho sanaciones, pudiste haber hecho regresiones, meditaciones, cortar con el ancestro, con el árbol general, lo que quieras. Pero si en tu parte física sigues pidiéndole permiso a mamá, sigues viviendo con mamá, sigues viviendo con papá, sigues pidiéndole permiso a... Tú ponle la etiqueta que quieras. Muy pocas personas. Porque la parte todavía más difícil es la parte física. Porque ahí es donde se ancla tu decisión, tu sanación. Ahí es donde se plasma todo lo que trabajaste. Entonces, si tú trabajaste los demás planos, pero en el plano físico no tomaste la decisión de dejar de pedir permiso, de la decisión de decidir por ti, el mismo bucle. Entonces, es un tanto difícil. Ahorita vamos a ir viendo muchos ejemplos de por qué las personas prefieren no tomar esa libertad. Y se tiene mal entendido, como dije, porque tú puedes ver a una persona que no pide permiso, que no le dice a su novio o a su novia, pues voy a salir con mis amigos. ¿No? O sea, si tú has trabajado esa parte y tuvieras a otra persona que trabaja esa parte, te haría sentido que te pida permiso. Una cosa es que te avisa, sabes que pues no voy a estar porque al otro voy a hacer unas cosas. Pero a lo mejor ya la constante de ¿a dónde fuiste? Avísame. Está checando el celular, ¿verdad que ya es otra cosa? Entonces la libertad no es la ausencia de límites, es la capacidad de elegir tus propios límites desde dentro, en lugar de vivir dentro de los que te pusieron sin preguntarte.
Y ahorita, hablando de preguntas, ahorita vamos a hacer algo bien interesante. Y te traigo un ejercicio. Ejercicio 1. ¿Cuál dimensión tienes y cuál te falta? Y aquí quiero que pauses el video y respondas a estas preguntas. Acuérdate que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo información. Así que, pregunta número 1. ¿De qué soy libre hoy? ¿Qué cadenas ya no tengo? Por ejemplo, Pablito. Pues puede ser tu ejemplo, ¿eh? No, yo estoy poniendo un ejemplo que veo en sesión que por ahí se me ocurrió. A lo mejor Pablito, o Perlita, o Chuchita Pérez, como luego digo. A lo mejor puede ser que escribió cuando hice yo esta pregunta. Pues estoy libre de la relación que me paralizaba en el pasado y del trabajo corporativo. Pues ya salí de esas dos cosas. Pero cuando me pregunto ¿para qué soy libre? Me quedo en blanco. Tengo el espacio, pero no sé qué meterle. Eso es la primera dimensión, sin la segunda. El paso que falta no es externo. Es la pregunta sobre quién es Sofía. Cuando no hay nada que la defina, por oposición. Cuando no hay nadie que defina a Perlita, a Chuchito Pérez, a tal persona. Pues te digo, tú ponle tu nombre. Segunda pregunta. ¿Qué quiero de verdad? Cuando no hay nadie mirando y no hay nada que demostrar. Porque puede ser que tú digas, es que no sé. De verdad no sé. Sé lo que mis padres querían que quisiera. O lo que mis padres me dijeron. Por ejemplo, en mi caso me dijeron es que estudia algo que te deje dinero, por ejemplo. Yo quería estudiar, por ejemplo, ingeniería en audio. Y aunque solo me metí un mes por ciertas situaciones de dinero, no pude continuar. Pero mi papá quería que fuera una cosa, mi mamá otra cosa, mis ancestros otra cosa, la sociedad otra cosa. Imagínate un revolú de emociones, un revolú de pensamientos, un revolú de cosas. Entonces posiblemente sepas lo que los demás querían para ti, lo que la industria quería para ti. Pero si te preguntaran qué quieres específicamente, posiblemente la pregunta ya te genera ansiedad. Y eso es exactamente la ausencia de libertad para ti. ¿Por qué? Porque justamente esa libertad también es como un músculo, como en el gimnasio. Nunca se ejercita ese músculo. ¿Te das cuenta? Y también te pregunto, ¿quién crees que se beneficia de que no decidas, de que no vivas tu vida? Ahí te dejo esa pregunta. Pregunta número 3. Cuando algo sale mal, ¿qué es lo primero que hago? Porque puede ser que lo primero que hagas siempre sea buscar a alguien que cargue con esa situación. Y no digo que sea malo pedir ayuda, sino desde la parte de, como yo, imagínate yo ahorita, por ejemplo, que estoy editando un video, que no pudiera, y que le llamara a un profesional en edición de video. Esa es la ruta que transité. O sea, lo primero que hago es buscar algo externo que me diga qué hacer o que me resuelva. Y como dije, no estoy diciendo que sea malo resolver, porque puede ser que en algún punto ya, a lo mejor tú que tienes un emprendimiento, tú que no te puedes dedicar a lo mejor tanto a analizar videos, métricas, no sé. A lo mejor sí necesitas de un experto, ¿no? Pero checa si ese es tu caso. O realmente solamente estás evitando decidir. Evitando la libertad. ¿Te das cuenta cómo aparentemente se puede ver lo mismo, pero no es lo mismo? Se ve igual, pero no. Por eso te digo, quizá lo primero que hagas siempre es buscar. No es necesariamente alguien que te resuelva. A veces también puede ser una causa externa, alguien a quien culpar. Imagínate que yo te culpara a la computadora. Es que la computadora es lenta, el internet es lento.
Buscas pretextos, pretextos y pretextos para no evitar tu libertad, ¿te das cuenta? Una causa externa o alguien que te resuelva. Y después, si se edita mal el video, ya tengo que inculpar. ¿Te das cuenta? Y por eso, y de ahí salen las justificaciones. Es que por eso mi vida es así. Es que tú estás creando eso. Te lo estoy dejando desde lo general y lo vamos a ir bajando a lo particular. Puede ser eso, que siempre busques una causa externa. El jefe, el líder, tu manager que nunca te valoró, tu ex que nunca estuvo, tu papá, tu mamá. Pero eso implica también reconocer que muy raramente te preguntas, ¿qué elegiste? ¿Por qué selección te llevó ahí? A eso que estás viviendo. Entonces, si tú culpas a eso, si tú enjuicias a eso, te quejas de eso, tú elegiste eso de lo que te estás quejando. ¿Te das cuenta? Y hacerle ver eso a una persona está fuertísimo, porque en sesión muy poquitas personas sí trabajan esta parte de la libertad y se ponen intensos, porque implica reconocer que muy raramente te paras a preguntarte y decir, a ver, ¿qué elegí? ¿Qué elegí yo que me llevó ahí? Porque si esa vida no te está gustando, ese trabajo, esa computadora, ese editor de video, ese proyecto, esa salud, esa persona, lo que sea, ¿quién la eligió? Porque sí puedes culpar a tu ancestro, a tu ancestra, a tu mamá, al sistema, a quien quieras. Pero antes, tú también elegiste no elegir. Elegiste buscar una causa externa. Buscaste pretextos y después te quejas. ¿Te has preguntado qué elegiste que te llevó a vivir eso? Quizá no es tanto irresponsabilidad, lo que podríamos decir que es la ausencia de la cuarta dimensión de la libertad. La autoría fue lo que nunca se te enseñó. Y hablamos de autoría. ¿A qué te suena la palabra autoría? Imagínate. Déjame ver si tengo aquí el ejemplo. Mira, vamos a suponer. Vamos a suponer que este es un libro. Vamos a suponer que este es un libro. Imagínatelo. Imagínate que yo dijera, pues quiero que mi libro me lo escriba mi mamá, mi papá, o se lo dejo a alguien para que me haga la talacha. Pero ¿qué crees que pasa? Que de repente yo cuando ya me lo entregan, digo, híjoles, es que aquí no me gusta cómo lo puso. Híjoles, es que esta imagen no me gusta. Y me empiezo a quejar. Es lo mismo que quizá tú haces. Culpas a esos resultados cuando tú fuiste quien eligió eso. Por 10,000 trillones de pesos. ¿Qué tendrías que hacer? Tú ya sabes qué tienes que hacer. Escribir mi propio libro. ¿Te das cuenta? Cada que tú no eliges por ti, estás permitiendo que algo externo, y a veces eso externo puede ser también una creencia, o sea, no necesariamente algo físico. Por esto expliqué el anterior. Estás permitiendo que algo escriba aquí, mira. Aquí escriba en este libro. Que es tu libro, ¿no? O sea, tú sigues permitiendo no escribir tu vida. O sea, no eres autor de tu vida. Eso es la autoría. Pero quizá tampoco te enseñan la autoría. Es otro musculito que va relacionado con la libertad. Y es escaso ver a una persona que tenga todas las dimensiones completas desarrolladas. Algunas, como en mi caso, estoy desarrollando quizá la tercera y la cuarta. Y más sobre todo la cuarta.
Porque todavía me he cachado en decisiones que digo, híjoles, a veces esas decisiones, ¿sabes en qué se transforman? Como dije, a veces ya no es algo físico o algo mental. A veces puede ser también la inteligencia artificial. Por ahí he conocido personas que le preguntan a ChatGPT, a tal inteligencia, oye, ChatGPT, ¿qué hay que comer hoy? Ah, pues el día de hoy para prepararte tal cosa. ¿Cómo que le vas a preguntar a ChatGPT qué comer hoy? ¿Cómo que le vas a preguntar a ChatGPT por tu vida? O sea, por tu vida en el aspecto de, no estoy diciendo que no utilices la inteligencia artificial, pero pregúntate si eso te está haciendo más consciente o más de vivir en automático, como un robot. O sea, si de por sí ya vives en automático, ahora decirle a ChatGPT, ChatGPT, dime qué comer, dime qué ponerme hoy. No necesariamente te está, a lo mejor eso que se llama inteligencia artificial, no necesariamente te está haciendo más libre. Como dije, no hay una persona que tenga, bueno, sí, sí las ha de ver, más bien sí las ha de ver, porque sí conozco personas así, y son personas que va a parecer a lo mejor un tanto fuerte, pero son personas que no necesitan una pareja, que no necesitan una familia, que no necesitan culpar a nadie, que no necesitan pedir permiso. O sea, lo que te expliqué. Imagínate todo eso en una persona. Viven la vida de otra forma. Y sí he conocido personas así. El detalle es que transitar ese camino requiere mucha valentía. Y hay otra pregunta. ¿Es posible tener mucho dinero y mucho tiempo libre y aún así no ser libre? Por supuesto. Porque el dinero y el tiempo son condiciones externas que facilitan ciertas libertades de primera dimensión. Pero si en tu parte de las creencias hay creencias instaladas de que no mereces descansar, de que tu valor está en lo que produces, si no alcanzas a ver eso, esas condiciones externas no te pueden llevar a esa libertad interior. Porque esa libertad exterior es la manifestación de esa libertad interior. Y eso solamente produciría más espacio para que la incomodidad interna aparezca con más claridad. Y yo estoy justamente en esa incomodidad. Hace cuenta que el universo me dijo, pues te vamos a incomodar un poquito. Y estoy como que, como dicen por ahí, como que no me encuentro. Como que ando de aquí para allá, saltando de un lado al otro a la cama y haciendo. Entonces, hay muchas personas que incluso no soportan la incomodidad y prefieren regresarse a lo conocido. ¿Qué es lo conocido? Ah, pues preguntarle a tal persona qué hacer, qué decidir. De hecho, ser libre implica dejar de pedir permiso. Y como dije en el tema de dejar de pedir permiso, cuando tú pides permiso, vives en alguna de las tres identidades, ya sea víctima, victimario o salvador. Te das cuenta que ya hasta los mismos nombres implican una ausencia de libertad. Porque están tan enfocados uno en salvar, en el otro en ser rescatada, que ninguno tiene poder de decisión. Lo que llaman poder de decisión es a lo mejor control, el pseudo ayudar, desde la parte te doy, para que no me quede solo o sola. Por culpa, por creencias, por bla, bla, bla. Pero ¿qué pasaría si salieras de ahí? Ya no habría esa incomodidad, ¿verdad? De estar en esos roles, pero sí aparecería otra incomodidad. Y eso posiblemente te regrese a lo mismo. Es una cadenita viciosa, sí. Y también hay algo bien interesante aquí. No puedes heredar lo que tus cuidadores no tenían, o no conocieron, o no hicieron. ¿Por qué? Porque no desarrollaron justamente ese potencial. Hablamos de que la libertad es un potencial para expandirte en la vida. Imagínate, si tú traes esto es porque tu mamá, tu papá, tu ancestro, y así hasta llegar a Adán y Eva, no lo hicieron.
que hablar de libertad en el árbol, ¿verdad? Si apenas venimos despertando como sociedad, trabajando parte del amor propio, creencias, aprendizajes y demás cosas. Imagínate qué hablar de la libertad. Escaso esos temas, ¿verdad? Por esto digo, no puedes heredar lo que tus cuidadores pues no transitaron, no desarrollaron el potencial. Porque es la cadena justamente que pasa de generación en generación, sin que nadie la vea. Lo que a ti te heredaron, pues es justamente todo tu legado, lo que llaman legado. Y eso impacta de cierta forma en la vida que vives. Pero también en la vida que no vives. A lo mejor nadie te enseñó la libertad y tampoco se les enseñaron a ellos. Entonces tú dirías, bueno, ¿y cómo desarrollar ese potencial? Posiblemente te toque desarrollarlo a ti si estás viendo esta vida. Porque la libertad no se enseña de manera sistemática en ninguna institución. En la mayoría de los hogares, la relación con la libertad se transmite de manera completamente inconsciente. A través del ejemplo. Y te voy aquí, vamos a la parte fea, vamos a llamarlo así. Ejemplos de qué fue lo que tú aprendiste según como libertad. O pseudo libertad, que cuando tú lo ves vas a decir, híjoles, qué caray, Entonces, aprendemos como por ahí he dicho, a través del ejemplo, de mensajes implícitos, de lo que se premia, de lo que se castiga. De niños, pues somos una esponjita, entonces vamos aprendiendo conforme vamos viendo a los adultos que hacen las cosas. Entonces, en vez de libertad, lo que la mayoría de las personas recibió fue una mochila, vamos a llamarlo así, un set de herramientas para funcionar dentro del sistema, más no para funcionar en la vida real, que eso es muy diferente. Pudiera parecer lo mismo, pero no es igual. Porque a lo mejor lo que tú necesitas, por ejemplo, hace rato antes de entrar al episodio, yo dije, bueno, pues grabo primero el episodio y después me voy a comer. Y después dije, pausa. Ahí está nuevamente mi ejemplo, Dije, pausita, vamos a analizar porque entonces la comida estará siendo mi recompensa después de haber grabado. ¿Cuánta libertad hay en esa decisión? ¿De quién aprendí ese ejemplo? De dejarme, porque la alimentación también es parte de tu amor propio. ¿De quién aprendí ese ejemplo? Y dije, ¿sabes qué? Primero me voy a comer. Primero elijo desde acá adentro. Y después llegué, me puse a hacer unas cosas, me conecté con mi cuerpo y dije, ok, mi cuerpo me está pidiendo un descanso. Y no es que estuviera evadiendo grabar el video. Mi cuerpo me está pidiendo un descanso. O sea, el cuerpo habla. Tu ser, a nivel espiritual, también habla. Y te dicen, oye, necesito que descanses. Entonces, antes de grabar, también me di un pequeño break. ¿Qué hubiera hecho el Frank de hace un tiempo? Pues agarro ese set de herramientas que me dieron para funcionar. ¿Y qué hubiera hecho? No, pues graba el episodio, ponte a editar, ponte a grabar, ponte a hacer esto, Y eso me hubiera llevado a más cansancio, a tener más hambre, a dejarme a mi último lugar, a que hiciera más grande ese espacio de incomodidad, ese espacio de incoherencia, ese espacio de abandonarme, ese espacio de ¿para qué les digo, verdad? Entonces, en pequeñas decisiones, ahí se ve que tanta libertad tienes que evitar. Imagínate que yo me hubiera ido a grabar el video primero, después a comer y posiblemente a lo mejor a descansar. ¿Crees que realmente hay libertad en esa decisión? Justamente estas herramientas de conciencia son las que te hacen ver y decir, mira, qué interesante. Iba a decidir dejarme en último lugar. ¿Dónde vi eso? ¿Dónde lo aprendí? ¿A quién le estaré siendo fiel al tomar esa decisión? Y tampoco es que hagas lo contrario, o el que yo diga, pues primero voy a comer, no, que se vayan y quien quiera y que no, o sea, no va de eso, no. Ese otro polo es el ego, y eso te va a llevar a lo mismo.
dije, a ver, ¿sabes qué? Esta decisión no representa algo muy amoroso para mí. Me voy a comer. Regreso, me pide descanso mi cuerpo. Descansamos. Libertad también es tener esa capacidad de ver eso y de adaptarte también a esa parte. A lo mejor ahorita, porque tengo un tiempo y no tengo una sesión, pero si tuviera una sesión, voy acomodando, ¿sabes? Imagínate qué ejemplo le daría a una persona en sesión. Ah, no, pues quieres ser libre, pues haz lo que tú quieras, quieres ser libre, decide solamente por ti. Cuando, cuando el terapeuta no decide por sí misma, por sí mismo, estaría medio duro, ¿verdad? Estaríamos ocupando las viejas herramientas del clan, ¿verdad? Según, para funcionar. Para funcionar dentro del sistema, para no generar conflicto. Pero ¿sabes qué pasa con esas herramientas? Que te hacen ser predecible. Todo eso tiene un lugar donde lo aprendiste. Porque ninguna de esas herramientas es la libertad. Y aquí entramos, como dije, en la parte fea. ¿Qué es lo que aprendiste como libertad? Empezamos con ejemplos de casos en sesión que he tenido, ejemplos míos, ejemplos. Tú le pones ahí el nombre. En una sesión, llega una persona y me dice, es que en mi casa se decía mucho el típico de, ¿qué van a pensar? Antes de cualquier decisión, esa era la pregunta. No si era lo correcto para mí, por ejemplo, sino que iba a pensar la familia, el vecindario, los conocidos, el abuelo, el sistema. Ay, no es que qué van a pensar. Lleva esta preguntita de qué van a pensar a tu proyecto, a tu emprendimiento, a lo que sea que te dediques, a lo que sea que no has hecho, porque dentro está esa incógnita de, ay, no, ¿qué van a pensar? Ay, ¿qué van a pensar? ¿O qué va a pensar mi pareja, mi mamá, mi papá, si me voy a vivir a tal lugar, si me voy de viaje, si no pido permiso? ¿Qué van a pensar? Ya te estás cachando, ¿verdad? ¿Cómo quedó asociado esa libertad? Pues una persona así desarrolló un radar permanente hacia la opinión ajena antes de actuar. Por eso, si tú te preguntas, es que tengo una pareja de la cual soy codependiente o ella o él depende de mí, no sé. Pues eso es la dependencia. El que una persona te esté a cada rato diciendo o tú diciéndole qué es lo que debes hacer. Por eso ocurre por ahí cuando escucho personas que dicen que entrevistan a parejas y le preguntan quién manda aquí. Esa es la pregunta trampa. Y él o ella dice, no, pues ella, por ejemplo, o él. Personas que no saben decidir por sí mismas. Personas que no habitan la libertad. ¿Qué hay de malo en que la otra persona a veces se le antoje comer pechugas y en que hoy tú quieras pizza? Ah, pues qué chido que a lo mejor mañana coincidamos y comamos pizza los dos o comamos pechugas. Pero si no, pues mira, no, o sea, yo no soy dueño de ti, ni tú eres dueño de mí. Pero cuando no has habitado la libertad, no has ejercitado ese músculo de la autoría, de la libertad, pues no vas a saber qué comer. Y no te estoy diciendo que consideres al otro. No, simplemente sabes que hoy se me antoja la pizza. Ah, perfecto, bueno, pues ya, yo a lo mejor a mí se me antoja la pechuga y no por eso decides por ti. Pero cuando no he desarrollado eso, como en este ejemplo, ah, ¿qué va a pensar mi esposo, mi esposa, mi marido, mi marida, lo que quieras? ¿Qué van a pensar? Ay, no va a pensar que no me la considero, va a pensar que no me importa, va a pensar.
Y el qué va a pensar sigue haciendo que tu vida sea cada vez menos libre. Porque una persona así desarrolla un radar permanente hacia la opinión ajena antes de actuar. La libertad en el sistema de esta persona, o de este ejemplo, quedó ligada al riesgo de la desaprobación. Imagínate, desaprobación y pertenencia que van de la mano. Porque ¿qué pasa? Imagínate que yo no te tuviera que pedir permiso para salir con mis amigos, mis amigas, para irme de viaje, para hacer que no le pidiera permiso a mi mamá y papá. ¿Cómo crees que se vería eso? ¿Verdad que no es muy bien visto eso en redes sociales? Nos hace falta todavía crecer como sociedad, porque tenemos asociada que justamente la desaprobación. Entonces cada vez que alguien considera hacer algo genuinamente suyo, aparece primero la pregunta automática. ¿Y si no le parece? ¿Qué va a pensar? Ahí también entran los apegos. Apego ansioso, apego habitativo y la mezcla de los dos. Apegos al final. ¿Qué es ese apego? La forma en la que te relacionas con ese otro. Si tú crees que el otro te va a desaprobar, ¿qué tipo de pareja crees que vas a traer? A lo mejor un ansioso. Porque ¿qué es el ansioso? Es tan intenso que no, yo voy a hacer esto para que no me desapruebe. Y viceversa. O una mezcla de las dos. Algún tipo de apego, pues. Te das cuenta cómo este pequeño músculo impacta en diferentes áreas. Y no se diga el dinero, ¿eh? Ahorita vamos a ver ese tema también. Por eso te digo, cada vez que consideras tú hacer algo genuinamente tuyo, si lo primero que aparece es, y si no le parece bien al otro o a la otra, incluso, por ejemplo, a tus clientes, a quienes te siguen, a quienes... Yo en el pasado fui músico. Y yo dije, voy a hacer música porque a mí me gusta. Y hacía música, hacía canciones a mi estilo. Y evidentemente había muchas personas que decían, pues es que no me gusta a mí ese estilo, es que a mí no va eso, a mí no me gusta, incluso aunque me guste el género, a lo mejor no me gusta tu música. Y está bien que no te guste. Desaprobación. En ese entonces pues no tenía esas herramientas. Y yo caí ahí. ¿Y qué pasa? Dije, no le gusta, entonces voy a hacer algo para que le guste. Para que reproduzcan más mis canciones, para que las compren, para que sea más comercial, más visible, más famoso, más likes, más todo. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde la libertad? ¿Verdad que parece lo mismo, pero no es lo mismo? Y una cosa es que, bueno, sí considero a mi cliente, pero otra cosa es que me convierta en un producto, en alguien que no soy. Porque si justamente a mí lo que me gusta es hacer este tipo de música, a lo mejor con este estilo, y solo porque a alguien no le gustó, no la voy a hacer, me voy a adaptar a lo que esa persona diga. Ahora ya cambié de forma, ahora ya no es mamá, ahora ya no es papá, ahora es un público que me dice, ¿sabes qué? Adáptate o te castigamos, o te desaprobamos, o te juzgamos. ¿Por qué? Porque no nos preguntaste qué vamos a pensar. Ahí te lo dejo. ¿Te das cuenta cómo esos filtros se quedan grabados a nivel alma, básicamente? Tan profundo que tú ya ni siquiera te das cuenta en qué momento operar. Otro ejemplito de otra persona que tuve por ahí en sesión. Me decías que mi padre trabajaba en algo que nunca le gustó. Y cuando yo le preguntaba si era feliz, me decía que la vida no es para ser feliz, que es para ser responsable.
Y por ahí una vez me dijeron también, así me dijo una persona, te lo voy a decir con sus palabras. Me dijo, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Mate la mano. Imagínate un adulto con este tipo de frases, vivencias, situaciones, crece con la ecuación instalada de que la responsabilidad y el deseo genuino son cosas opuestas. De adulto, cuando se presenta algo que te entusiasma, por ejemplo, en mi caso, la música, el primer pensamiento automático es, eso es un lujo que no me puedo permitir o no te puedes permitir. ¿Por qué? Porque la libertad quedó asociada con la irresponsabilidad. ¿Te identificas con alguno de estos? Ejercicio número 2. Inventario de mensajes recibidos. Este ejercicio no requiere que recuerdes conversaciones específicas. Requiere que anotes mensajes que siguen operando hoy en tu vida actual. Por ejemplo, ¿qué decían en tu casa sobre la gente que hacía lo que quería? Que se salía del camino esperado y demás. En mi casa, por ejemplo, decía, no, es que se andan malos pasos. Estaba asociado a que andaba consumiendo ciertas sustancias, estaba asociado a que estaba consumiendo ciertas bebidas, vamos a llamarlo así, haciendo cosas, vamos a llamarlo así, indebidas, como dirían por ahí. ¿Qué decían en la tuya? ¿Qué decían en tu casa sobre la gente que hacía lo que quería? Que se salía del camino esperado. Decían que eras una persona irresponsable, ese quien se salía del camino, que le faltaba madurez, que andaba en malos pasos. Porque eso, y yo traigo ejemplos, porque no necesariamente esas personas de las cuales se expresaban mis ancestros eran personas que andaban en malos pasos, al contrario, no todos, o sea. Pero ¿qué genera eso? Que se instala un concepto de libertad. Porque si decían que esa persona que se salía del camino era una irresponsable o le faltaba madurez o andaba en malos pasos, la libertad queda asociada como responsabilidad y irresponsabilidad. Admiración mezclada con sospecha. A ver cuánto le dura. Personas que en su momento me tocaba ver crecer y sabes que decían, ¿cuál era en casa la frase? A ver cuánto le dura. O sea, la libertad queda asociada a la suerte de otros, del universo, del cosmos, no como un derecho propio. O puede ser que en tu casa no se hablaba de eso. A lo mejor esa opción no existía en tu casa. Entonces, se instala que la libertad es algo que no existe en tu realidad. Y pregúntate también, ¿qué otros temas eran de los que nos hablaba? Porque por ahí tienen personas que... Yo aquí te traigo el tema de la libertad, pero tiene temas, personas que... No, pues es que mis papás nunca hablaron de la parte de la sexualidad. En mi casa nunca se hablaba de finanzas. No, pues en mi casa nunca se hablaba de la educación alimentaria o alimenticia, no sé cómo se diga. No, pues en mi casa nunca se hablaba sobre libertad en este caso. No, pues en mi casa nunca se hablaba sobre educación. ¿Cuáles eran los temas que no se hablaban? Porque posiblemente hoy tú vengas a desarrollar ese potencial. Segunda pregunta de este inventario. ¿Qué veías que hacían los adultos de tu entorno cuando tenían tiempo libre? Por ejemplo, si tu mamá no tenía tiempo libre y tú eras un pequeño, a lo mejor cuando ya no había nada que hacer, era cuando te buscaban.
O sea, cuando no había nada, te buscaban. O puede ser que utilizaban ese descanso del trabajo para trabajar. ¿Qué aprendes como libertad? Que la libertad es trabajar. Si no tienen tiempo libre, trabajo, trabajo, trabajo. Imagínate. Imagínate, quiero que vayas a tu infancia y recuerdes. ¿Cuántas veces viste a alguno de tus cuidadores, personas que en ese momento eran adultas, hacer algo genuino, hacer algo creativo por puro placer? Cuando los viste, no sé, dibujar, ponerse a cantar una canción, a leer un libro, algo creativo, por puro placer. Y no solamente la parte pasional. Que si te tocó ver esa parte pasional, posiblemente, porque también he tenido casos fuertes de sesión, que personas que vieron a ciertas personas tener esta parte pasional. Y aunque tú no lo creas, existe más de lo que crees, de lo que tú crees. Entonces a lo mejor el tiempo libre lo utilizaban para tener esa parte pasional, que se quedó asociado en la psique de la persona. Pues que en el tiempo libre se utiliza para la pasión. Y digo tiempo libre, ¿verdad? Porque eso es lo que llaman libertad. O puede ser que, como hoy en día, que a lo mejor tus cuidadores o las personas a tu alrededor tenían entretenimiento para matar el tiempo hasta que hubiera algo que producir, algo que hacer. ¿Te das cuenta cómo queda asociada la libertad? A matar el tiempo. ¿Te das cuenta cómo está súper distorsionado esto? Porque si los adultos de referencia no mostraron libertad, pues tu sistema aprende que la libertad es solamente una palabra, con un concepto nada más, algo que por ahí escuchaste en un video. No es algo que se vive, que se habita, no es algo cotidiano, es algo que no está disponible para personas ordinarias. Y por ahí lo decía en otro episodio, imagínate si tú vienes de un aborto, tu experiencia ya te va a costar, de entrada. Vas a creer que no eres libre, porque estás pagando una deuda por estar en la vida que inconscientemente no debes estar. ¿Por qué? Porque te intentaron a lo mejor abortar. Te intentaron no tener, que no estuvieras en esta vida. Entonces, ¿cómo vas a ser libre? Hay muchísimos ejemplos, ¿eh? O sea, ¿qué te digo? Ahí hay de todos para todos, como dicen. Porque lo que aprendes antes de los 10 años, no lo aprendes con la cabeza, por si no lo sabías. Lo aprendes con el cuerpo, con el sistema nervioso, con la repetición de lo que el entorno premia y lo que castiga. Por eso no basta con entenderlo intelectualmente. Hay que verlo en las escenas concretas, en qué se instaló en cada una de esas escenas. ¿Cómo se aprende a no ser libre? Vamos a las escenas. Como dije, entramos a la parte fea. Pero de eso va, para que empieces a darte cuenta y despiertes que tanto de lo que vives es tuyo. Que tanta vida has vivido por ti, de ti. Escena 1. Las decisiones tomadas por ti sin preguntarte. Ya lo había explicado más o menos anteriormente, pero desde aquí se empiezan a formar. El colegio estaba elegido antes de que tú pudieras opinar, incluyendo las actividades extracurriculares o extras o adicionales, como le llaman por ahí. Y no necesariamente porque tus cuidadores fueran controladores.
sencillamente pues eso no está en un modelo en el que un niño o niña pudiera decir, ¿sabes qué, mamá? Pues yo no quiero meterme a karate. Es que mamá, yo no quiero meterme a natación, me gusta más dibujo. Ay, no, mamá, es que yo no quiero meterme a esa primaria. Ay, no, mamá, es que yo no quiero meterme a tal preparatoria. ¿Cuándo has visto que un niño decida por sí mismo desde temprana edad? ¿Cómo crees que va a salir a la vida adulta? Y tú dirías, pero es que ¿cómo le va a dejar la batuta a un niño? Ahorita lo vamos a ir viendo. Porque no se trata de decirle, pues ahí te dejo tu vida y que hazte bolas. Pues no. Evidentemente, pues el niño está aprendiendo. Porque ¿qué aprende en este ejemplo? El niño. ¿Y cómo queda asociado esta libertad? Que muy posiblemente sus preferencias no eran relevantes. De adulto, esa persona consulta y consulta y consulta cuando ya no necesita consultar, cuando necesita preguntarle a su pareja, a mamá, a papá. ¿Por qué? Porque todo el tiempo mamá y papá era quien decide por él. Y nunca le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya te toca. O sea, sigue pidiendo permiso implícito para cosas que ya puede hacer sin pedirlo. O sea, el músculo de la elección nunca se ejerció. Y los músculos que no se ejercitan, pues no se desarrollan. Se quedan ahí atrofiados. Escena 2. El error castigado como catástrofe. Y aquí yo me apunto. ¿Qué pasaba en este tipo de escenas? Que cuando la persona se equivocaba, a lo mejor sacaba un 6 en el examen, escribía mal una letra, se le olvidaba comprar algo de la tienda, algún error. Iba a jugar fútbol y no anotaba gol, algún ejemplillo por ahí que se te venga a la mente cuando te equivocabas. Porque el error castigado como catástrofe es justamente eso. Cuando te equivocabas, ¿cómo era la reacción del entorno? ¿Era decepción? ¿Era vergüenza? ¿Era gritos? ¿Era maltrato? ¿Era humillación? ¿Era... ¿qué era? ¿Era violencia? ¿Eran golpes, maltrato? O sea, equivocarse tiene un costo alto. Y personas que tengan sesión, no, pues es que no recuerdo que nadie me haya dicho que equivocarse es parte del proceso. ¿Qué aprende una persona con estas vivencias? Pues que arriesgarse es peligroso. Decidir por sí mismo es peligroso. Ahora te preguntas, ¿por qué no puedes decidir? Vele sumando todo lo que traes, porque no necesariamente pienso yo que traes una. O sea, es esta más esta más esta más esta, y como resultado, la vida que tienes. Por eso te digo, ¿qué aprendes en este tipo de ejemplos? Pues arriesgarse es peligroso, decidir es peligroso, equivocarse es peligroso, experimentar es peligroso, disfrutar es peligroso. Experimentar, no sé, algo nuevo, algo que me dé placer, no sé, irme a una biblioteca de viaje, yo qué sé, es peligroso. Si en tu infancia todo se castiga con violencia, castigo, humillación, decepción, vergüenza, ¿qué hacían? Lógicamente, pues de adulto, una persona así evita sistemáticamente el riesgo. Tiene un negocio, tiene un proyecto, un emprendimiento, tiene algo, no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque eso implicaría un riesgo. Y eso en tu infancia, ¿qué representó? Castigo, peligro. Y no porque sea cobarde esa persona, sino porque el cuerpo, como dije, tiene memoria de lo que pasó la última vez y que no salió muy bien. ¿Y qué crees? La libertad también requiere riesgo. Riesgo para salir de esa jaula. Pero si el riesgo queda asociado con el costo del error, pues la libertad también queda asociada con ese costo.
Entonces, por eso hoy en día, probablemente por eso no quieres decidir, probablemente por eso le sigues preguntando al otro, probablemente por eso no te atreves a hacer tales cosas, probablemente por eso no emprendes, probablemente por eso no sales de ese contexto, de esa situación, de esa pareja, aunque tú te quejes de esa pareja, de ese trabajo. ¿Por qué? Porque implica tomar decisiones. Y decidir en el pasado fue peligroso. Otro ejemplo, el deseo propio, que siempre tenía un pero. Quería estudiar esto, pero. Por ejemplo, en mi caso, como te dije, yo quería estudiar ingeniería en audio. ¿Qué me dijeron mis papás? Ah, no, ¿estudias eso? Tú te haces responsable de eso, ¿eh? Y lo intenté. Yo dije, pues ni modo, así que si eso toca, pues lo intento. Pero me dijeron, y los dos me dijeron, que con eso no se come, ¿de qué vas a vivir? Automáticamente ahí se rompe tu deseo, tus sueños, tu anhelo, lo que a ti te gusta. Porque en mi caso, por ejemplo, quería aprender, no sé, a hacer música, que lo aprendí y sin ir a una escuela, ¿verdad? Sin estudiar esa carrera. Pero a lo mejor tú quieres aprender a tocar guitarra. Y si te dijeron que eso era para cuando solamente tuvieras todo lo importante resuelto, tu vida resuelta, y que eso no te daba de comer, mataron tu deseo, mataron tus ganas, porque probablemente eso era tu pasión. Y aprendes que lo que aparece como ese tipo de deseos es un lujo, el cual debes postergar. Te das cuenta cómo matan tu proyecto de vida, tu ambición, el convertirte en eso. Y por eso tienes a un montón de personas trabajando y haciendo cosas que no les gustan. ¿Cuántas de esas traes tú? Vamos a la tercera escena. ¿Qué aprende el sistema y el niño y qué asocia con estos ejemplos? Pues que lo que quiere no es suficientemente importante. Que su pasión debe postergarse. Por eso tienes hoy en día personas que tienen 40, 50, 60 años y después de que se aventaron esa talachita de sanar dicen, claro, es que yo siempre quise esto. Pero mamá y papá o alguna persona me dijo que eso no, que era mejor esto. Sería triste que llegaras al final de tu vida y que ni siquiera hayas intentado eso, a lo que sea que te guste. No me refiero solamente a lo mejor, porque decían en algún punto, no, pero yo quiero ser futbolista. Pero conforme fui creciendo dije, no, llega un punto en el que sí sabes qué es lo que te gusta y lo que te apasiona. Y justamente hablábamos en otro episodio de un podcast. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué viniste a hacer? Y no te enseñaron que puedes vivir desde lo que te apasiona. Porque eso no lo vas a ver como un trabajo. Y no estoy diciendo que no va a haber obstáculos y demás. Sí los va a haber. Pero no lo vas a ver como un trabajo. Te va a salir natural. Pero nadie te enseñó que podías vivir desde lo que te apasionaba y desde quién eras. Entonces, si te enseñaron a postergar, muy posiblemente e inconscientemente te dijeron que quién eras no alcanzaba para ser alguien en este mundo. Tenías que convertirte y hacer otra cosa para ser alguien en la vida. ¿Te das cuenta? El set de herramientas que te heredaron. Ahí está. Y por eso quizá traigas ese aprendizaje.
de que lo que quieres no es suficientemente importante. Por eso te puse un ejemplo de ahorita de lo que iba a comer. Primero grabo el video y después me voy a comer. Lo que quiero no es suficientemente importante. ¿Te das cuenta como en un pequeño ejemplo se te mete? Por eso dije no. Pausa. Sí es importante. Vine a hacer algo importante esta vida y lo voy a cumplir. Pero con conciencia. Porque a lo mejor ahorita te estoy compartiendo contenido de conciencia. Pero para que yo llegue a este contenido de conciencia, preparo el episodio, lo estudio, lo desarrollo, traigo ejemplos para que lo puedas entender. Pero no solamente eso, hay una preparación mental, emocional, física. Y si esa parte física no está bien, pues imagínate, ¿qué ejemplos te traigo? El ejemplo de que me pospuse, de que me postergué. Entonces, de adulto, cada vez que aparece algo genuinamente que quieres, posiblemente todavía hay esa voz de primero hay que cumplir con lo que se espera de ti. Y la capacidad de elegir desde el propio deseo, desde tu pasión, desde lo que eres como ser, queda bloqueada. No por falta de deseo, sino porque ese deseo aprende a ceder su lugar frente a todo lo que se considera más importante. Y hasta aquí. ¿Con cuál de estas escenas te identificas tú? Porque vamos a pasar a otra que es súper peligrosa y súper... Imagínate si con esto ya traes... Se fue bloqueando poco a poquito todo eso. Pum, pum. Y solamente quedaba desbloqueado un poquito de eso. Que ahora apenas si lo puedes como que ver o ya no lo ves. Y con esta otra que te voy a decir, seguramente tapó todo eso que hoy en día no te lleva a tener esa libertad. ¿Cuál es esa? El cuestionamiento castigado como falta de respeto. Y aquí te traigo el ejemplo. ¿Has escuchado esa típica frase que por ahí se dice? A mí no me respondas. Yo soy tu mamá y tu papá y no sé qué. El a mí no me respondas. Cuando a lo mejor el niño o la niña, no, pues es que mamá no quiero comer hoy, pechuga ya me llené. A mí no me respondas. Aquí se hace lo que yo diga. Simplemente el hecho de cuestionar. Oye mamá, ¿por qué esta situación? Oye papá, ¿por qué esto? Por esta pregunta, ¿de qué temas no se hablaba? ¿Qué tenías tú que investigar por otro lado? O veías por otro lado, pero en casa no se hablaba. Porque preguntar el porqué de tal cosa era interpretado como insolencia, como falta de respeto. Porque si no estabas de acuerdo con lo que decía el otro o la otra, la respuesta era, en esta casa se hace lo que yo diga. En esta casa no se discute. ¿Y qué aprendes ahí? Más si ese tipo de preguntas trae castigo, maltrato, rechazo, abandono. En sesión he tenido casos que el simple hecho de preguntar, oye, tuvimos por ahí un caso en una sesión donde la persona, el papá le revisaba los cuadernos y le dio una buena friega, como dicen por ahí, solo porque se había equivocado en dos palabras. Y cuando él fue a revisar, la palabra estaba bien escrita. Y le preguntó a su papá, oye papá, y desde ahí, a mí no me respondas, a mí nada de esto. Y te me callas. Y te vuelvo a oír hablar y tal cosa. Y el niño no se había equivocado, la niña.
traía castigo al preguntar. Traía castigo el siquiera insinuar. Entonces aprendes ahí justamente que la pregunta más cara es la del por qué. E incluso no la del por qué, el simple hecho de cuestionar. ¿Por qué? Porque cuestionar es peligroso. Y de adulto, esa pregunta que diga esa persona tiene dificultad para cuestionar figuras de autoridad. Y también, ¿sabes qué? Dificultad para decidir. Porque si el adulto te dijo, aquí se hace lo que yo diga, puede venir otra persona y te dice, mira, te vendo tal celular, es el mejor y no vas a encontrar otro. Sí, dámelo. Hoy se come esto. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque te dijeron que aquí se hacía lo que el otro decía. Inhibieron tu capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque traía costo, traía riesgo. Decidir traía riesgo. Incluso pensar traía riesgo. ¿Te das cuenta cómo está medio fuerte esto? Por eso te digo, de adulto, una persona sí tiene dificultad para cuestionar, pero también para elegir. Y digo, para cuestionar figuras de autoridad, porque tú dime, ¿qué pasa si tú sigues viviendo con esas creencias automáticas sin haber cuestionado tus creencias? Eso implicaría, de manera inconsciente, cuestionar al otro. Y no necesariamente al otro como persona, puede ser también como institución. Porque esas creencias no todas vienen de ti ni de ellos, son heredadas. Entonces implicaría cuestionar ese tipo de creencias para decir no estoy de acuerdo. Y es cuestionar esa autoridad, si me explico, sin que eso se sienta como una transgresión enorme. Porque la libertad empieza por cuestionar. Y si esa pregunta fue suprimida, si ese derecho fue suprimido, pues hoy en día el otro te dice, oye, ¿a qué paso por ti a las 6? Sí, yo ahorita me he visto. Espérate, no te cuestionaste, no te dijiste, a ver, un momento, estoy ocupada, tengo ganas de salir. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no vives la vida que quieres? Porque si esa pregunta, si ese derecho de cuestionar fue suprimido, bloqueado, la libertad pierde su punto de entrada más fundamental, la pregunta. Entonces yo te invito a que rastres cuál de estas escenas te representa más a ti. Y si tú necesitas acompañamiento para trabajar alguna de estas escenas, mándame un mensajito. Te dejo mi número en la descripción del video. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso y un abrazo. Bye bye.